Está muy bueno. Bien, ¿cuándo quieres? ¿Hablamos? Sí. Bueno, ¿arranco, no? Sí, sí, Bueno, buenos días. Antes que nada, bueno, que me cuentes un poco tu nombre y apellido, tu edad, si la quiero decir. Si la querés decir, dónde naciste, en fin, tus datos un poco personales. Bueno, yo soy Donofrio Asunta, nací el 5 de diciembre de 1946, en mi pueblo Tremensuoli. Tremensuoli se llama el pueblo. Tremensuoli el pueblo, comune de Minturno, provincia de Latina, Lazio. En el Lazio, muy bien. ¿Cómo estaba compuesta tu familia, Asunta? Bueno, mi familia, vengo de padre, con una familia numerosa. Bien. Eran 11 hermanos, entre mujeres y varones. Mi mamá no es del Lazio, es de la Campania, de un pueblo cerquita, Tremensuoli, Fasani, y no, ellos eran 3 hermanos nada más. ¿Tu mamá? Mi mamá. Por el lado familiar. Por el lado de la familia materna. Bien. ¿Y tu papá me dijiste 11? Mis padres eran 11. ¿Y en Italia, vos hija única, tenías hermanos? No, en Italia yo nací en el 46, sí. Mis padres ya en esa época, antes de la guerra, habían tenido un niño varón. Ajá. Del cual con la peste de la guerra, las aftosis y ese tipo de cosas, falleció a los 3 meses. 2 años antes que yo nació mi hermana, y la cual también, pobrecita, nació muerta porque los cuidados no eran y no había... Sí. Y después nací yo, te podés imaginar, aquí estoy, que fui la tercera, y el chiche de la familia, porque con todo lo que había pasado, bueno, fui la mimada de la familia. Sí, cierto. ¿En tu casa vivían tu papá con sus hermanos o tenían una casa individual? ¿Recordás eso? No, mi papá y mi mamá vivían en una casa muy humilde. Ajá. Chiquitita. Solos, digamos. Solos. En el mismo pueblo, pero sí, solos. Pero tenían una Sí. casa individual. Sí, una casa individual porque mi papá trabajó siempre lo que era manualidad, si eran plomero, todos sus hermanos tenían oficio. O sea que era como un trabajador, digamos, independiente y que hacía trabajos en casa. En casa, manualidades, los baldes de hojalata. Era un artesano. Era un artesano. Mira. Y bueno, pero se defendía. Sí, vivía de eso. Digamos. Vivía de eso. ¿Y tu madre? No, mamá estuvo siempre ama de casa, se suele decir. Cuidándome a mí. Bien. ¿Recordás a tus abuelos? Bueno, yo mis abuelos los conocí en el año 1963. Claro. Porque vos naciste y ahí nomás se vinieron para la Argentina, ¿cómo fue? No, yo nací en el 46 y vinimos en Argentina en el 49. Claro. Era muy pequeña, no me acordaba nada. Claro. No sabía. Yo no sé, siempre lo digo y lo cuento un poquito en el libro que te estoy prestando de mi historia. Yo me parece que el pueblo me lo acuerdo. Que me lo acordaba, no que me lo acuerdo. Que era niña, pero me acordaba del pueblo, me acordaba de la plaza del pueblo, me acordaba de las escaleras de las casas. Pero claro, la gente no. Pero nosotros fuimos una familia chica que vino a la Argentina. Vino mi papá con 2 hermanos. Primero vino mi papá con un hermano. Y a los 6 meses nos mandó a llamar a mamá. Y con nosotros vino otro de los hermanos. O sea que acá llegaron tu padre y 2 hermanos más. Acá en Mar del Plata. No, nosotros llegamos a Buenos Aires. Sí, por eso algo. Llegaron a Buenos Aires. Nosotros, nuestro primer desembarco fue Buenos Aires y vivimos en Buenos Aires con mis padres toda la vida. A Mar del Plata vine yo después de casada. ¿Tu papá tenía algún contacto acá en Buenos Aires cuando migró, digamos? O sea, ¿cuál fue un poco la causa de la migración? Claro, había venido un paisano
antes, 2 o 3 paisanos, unos que se quedó en Buenos Aires, en Lanús, otros se fueron a Campana, otros a Loma de Zamora, pero bueno, y ahí se fueron llamando. A papá lo llamaron porque en esa época se estaban construyendo las casas de Ciudad Evita. Y bueno, unos de ellos entró como albañil, otro como ayudante. Bueno, papá hizo todo lo que es las canaletas de la Ciudad Evita, las hizo papá. O sea, la cinguería. La cinguería. Qué loco. ¿Y él viene con algún llamado por algún paisano o claro. con algún convenio? No, un paisano lo llama. Un paisano lo llama sí. Que ya estaba, digamos, trabajando ahí en Ciudad Evita. Claro, enlazado. Que necesitaban mano de obra y así se vinieron. Mi tío Chicho, Francisco, que era mayor que papá, vino como albañil y papá vino como cinguero. Qué bárbaro. Y después plomero, porque también hacía plomería. Claro. ¿Y dónde se instalan en Buenos Aires? Bueno, cuando llegamos a Buenos Aires nos vamos a la zona de Lomas del Mirador. Sí. Y ahí compartía mi papá ya una casa con otra pareja. Bien. Que eran de Avelino, la señora Ana y el señor Armando. De por ahí. Y entonces la casa era una y cada uno teníamos una habitación, pero después se compartía todo. Claro. Y yo chiquitita de 3 años. 3 años. Las causas de la migración, si bien uno puede entender, pero digamos, ¿alguna vez tu papá te dijo por qué se vino, o tu papá o tu mamá, por qué vinieron a la Argentina? Sí. Vinieron a la Argentina porque, bueno, de todos modos, el Lacio, mi papá, el pueblo era un pueblo chico, se tenían que mover mucho a los alrededores. Una cosa que tenían era que tenían todos los hermanos eran músicos. Mira. Mi papá tocaba el clarinete, mi tío, bueno, tenían una orquesta propia y mi nonno Giovanni era paratore, el que adornaba las plazas y para las fiestas de pueblo, y entonces, bueno, pero ya no daba para más, y bueno, y la Argentina, la América prometida. Exactamente. La América prometida. En algún momento donde... Claro, estaba en auge. Tuvieron, por supuesto, bueno, vos no recordarás, pero digamos, tuvieron todo un periodo de guerra, ¿tu papá tuvo que ir al frente de batalla o...? No, mi no, lo escondían. Claro, lo escondían porque eran más hermanos varones que mujeres. Los que llamaban a la guerra fueron 2 de mis tíos a la guerra, 2. Uno a la marina y el otro en el ejército, que quedaron prisioneros y todo lo que podés imaginarte. Y bueno, mi papá se salvó, cuando pasaron por ahí no lo encontraron, y bueno, y cansado un poquito de todo eso y de la mucha miseria, porque la casa que vivían ellos, después yo la fui a visitar, como ya te dije, en el 63 por primera vez viajé a Italia con mi papá, era... Sí, ahí vos un poco tomás conciencia de... Ahí tomo conciencia y a pesar de que fui a conocer, y ahí conocí a mis abuelos que me preguntabas antes, a mis abuelos paternos, porque mi abuela ya había fallecido. El abuelo no, porque es longevo, murió a los 95 años. Wow. Y ya cuando fui, paterno. Paterno. Ya tenía 91 el abuelo. Y los abuelos de parte de mi mamá y los tíos no, porque ya habían emigrado a Estados Unidos. O sea, que tenés parientes también en Estados Unidos. Por parte de madre. En el norte, sur, no tenés ni idea. No, era chica, en esa época no tenía Claro, pero se escribirían cartas. Con mamá, le mandaba a mi tío, le mandaba dinero a mi mamá, el hermano le mandaba, me acuerdo que siempre para los fines de año le mandaba plata para ayudarnos, porque en la Argentina recién empezábamos. Claro, y ellos emigraron también en la misma época. En la misma época, sí. Pero ustedes se vinieron a la Argentina. Mamá vino con papá a la Argentina, y su papá ya era un emigrante de los Estados Unidos,
pero iba y venía. Golondrina. Exacto, trabajaba y venía, bueno, hasta que después sus hijos se hicieron grandes y se fueron. Y se quedaron allí. A ver, volvamos a cuando vos, bueno, o sea, tu primer viaje a Italia, de tu reencuentro, digamos, con tu tierra, con tu familia, la que había quedado, es en el 63. En el 63 papá trabajaba en Aerolíneas Argentinas. Después de 10 años le daban un premio. Después de 10 años le daba al que trabajaba, continuado por supuesto, sí, un premio y le daban 2 pasajes a Italia. Mirá vos, ¿y vos qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 16 años. O sea que te fuiste a Italia a los 16 años en avión. En avión. ¿Qué tal? Mi mamá me dijo, anda vos. Ah, ella no fue. No, éramos dos. ¿Fuiste vos con tu padre? Fui yo con papá y ahí conocí a mis abuelos, conocí las casas derrumbadas. Claro, Recién se iniciaba un poquito a surgir Italia. Sí. Claro. ¿Y qué? ¿Eras adolescente? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? ¿Qué sentiste? Yo iba con mucho entusiasmo, a pesar de, vuelvo a decirte, que no sé si era todavía es el día de hoy, que no sé si es la verdad o era mi imaginación. Para mí conocía todo. ¿Tenías ese recuerdo? Sí, o era lo que tanto se hablaba en casa, de San Nicandro, de la procesión, de la tía Rosina, de la tía Ana, de la tía que yo para mí los conocía. Y sigo insistiendo que yo para mí no es que los conocía físicamente, pero yo era como que nunca me había ido. ¿No te eran extraños? No. Yo para mí, la calle donde yo aprendí a caminar, que estaba que bajaba de la plaza del pueblo, yo la vi toda mi vida. No sé cuándo fui. O sea, era llegar y ver y observar esos lugares y no sentirte... No sentirme extranjera, forestiera. Claro. Es como que yo siempre estuve ahí. Estuviste ahí siempre. Y en tu casa, cuando llegaban acá a la Argentina, que vos eras chica, bueno, recién lo dijiste, se hablaba mucho del pueblo, se hablaba mucho de Italia, ¿cómo? Se hablaba mucho del pueblo, aparte estábamos con mis 2 tíos que vivían con nosotros. Nos juntábamos domingo por medio con los paisanos del pueblo. Entonces yo pienso que todo eso fue como que yo nunca me fui. Pero paisanos por ejemplo, que mi mamá me mamantaba a mí, mamantaba al otro chico, que la señora no tenía leche materna. Entonces, eso para mí seguí estando en familia. Claro. O sea que cuando vos llegaste a la Argentina, si bien eras chica, ¿cómo fue tu adaptación? ¿Fuiste a la escuela? Otro cachito porque se fue corriendo el... ¿Te acordás algo del viaje del barco? Sí, me acuerdo. A ver, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, me ¿Qué acuerdo. recuerdos te vienen? Si bien eras chiquita. No, por eso te digo que no sé si es una cosa que me quedó en mí. Me acuerdo del viaje del barco, de lo que más me acuerdo, no me acuerdo ni cuando embarcamos, nada. Salían de Nápoles. Salimos de Nápoles, Claro. Con el tío Armando y con mamá. Bien. Acá, tu padre ya estaba acá. Ya estaban acá con el otro tío. Bien. Me acuerdo en el barco, y lo veo, y eso puedo dar fe, yo veo que me agarraba de las barandas del barco y miraba para abajo y veía correr el agua y le decía a mi mamá, mome esto, ahora me tiro. ¿Y tu mamá? Bien en dialecto, ¿no? Mome esto, decía yo. Y mi mamá enloquecida porque en cualquier momento me tiraba. No sé qué es lo que yo veía ahí abajo, yo decía, mome esto. Siempre, como ahora, ¿ves? Pero después del resto, me acuerdo que mi madre pobre andaba siempre atrás mío. ¿De la comida? No, eso y de nada. camarote, de eso nada. Después de lo que me acuerdo, cuando llegamos al puerto, tampoco, no me acuerdo el barco en sí, nada. Yo sé que nos estaba esperando un señor alto, y yo no sabía quién era.
Y era mi papá. Claro, hacía 6 meses que no lo veía. Pero yo, es como que ese lo borré. Claro, él se fue. Él se fue. Claro, a esa edad. Y subimos a un taxi. Ay, pobre tu papá. Era de esos taxis viejos, Sí, negros, claro, grandotes. Buenos Aires. Entonces mi papá, te podés imaginar, una cabeza desesperado, siempre fui la mimosa de papá. Y yo no lo quería. Ay, pobre. Y me senté mirando para la ventanilla del auto. Sí, sí, sí. Veía muchos campos. Claro. Que yo, Te llamaba la atención. porque vivíamos en Lomas del Mirador, evidentemente agarramos todo el camino a Ezeiza. Claro. Y veía campos que corría el auto y yo sentada upa de mamá mirando para afuera y no hubo manera de que yo le hablara a mi papá. Wow. Después, bueno, llegamos a la casa, estaba esta gente, te puedes imaginar, yo era chiquita, ellos tampoco tenían hijos, me vestían, me peinaban, tenía todos los rulitos en la cabeza y bueno. Y de a poco... Y de a poco, sí, después. ¿Hablaban en dialecto en tu casa? O dijiste una palabra y digo, le voy a preguntar. En mi casa se hablaba dialecto. En tu casa dialecto. Bueno, mis viejos yo pienso que italiano no sabían hablar. ¿Y cuando vos empezaste a ir al colegio, cómo fue? Ahí vino el quid de la Ese cuestión. paso, a ver. Ahí vino el quid de la cuestión. Mi mamá se daba cuenta de la situación, entonces me mandó a un particular antes, porque yo hablaba italiano. O sea, tuviste llegaste a los 3 años, a los 6 empezaste la escuela. Sí, a los 6 era en esa época. 3 años en la Argentina y hablabas en dialecto. Sí, hablaba con las amiguitas del barrio, Claro. pero también eran los barrios que se juntaban la calabresa, la napolitana. Yo te entiendo todos los dialectos y Claro. vos me decís ¿por qué? Porque los viví toda la vida. Y esa edad entonces, se absorbe todo más sí, rápido. y me costaba aprender el castellano. Yo, por supuesto, sabía hablar el castellano o el argentino, Sí, como lo veamos ahora. pero siempre metía el bocadillo. El dialecto. Y entonces me costaba mucho ir a la escuela. ¿Te costó, o sea, no te gustaba ir a la escuela o sentías No, me gustaba, pero me sentía extranjera. Me sentía extranjera. Me sentí extranjera toda mi vida. Ah, ¿sí? Bueno. Encima con el nombre. Claro, te gastaría por... Sí. Claro, encima explicando siempre cómo se escribe. Sí. Tu apellido también con el apellido. El apellido y el sentir latana. Sos latana. ¿Y en la escuela cuando ibas, en una escuela pública? Sí, una escuela pública, una muy buena escuela. ¿Había chicos también inmigrantes? ¿Te acordás? Y sí, había chicos inmigrantes. Sí, el barrio era todo de O inmigrantes. sea, estaba cerca de tu casa, digamos, una escuela del barrio. Estaba a 15 cuadras de casa, había que ir caminando. ¿Está bien? Eran las calles de barro. Sí, imagino. Un día me caí bien en el medio del barro, con el guardapolvo blanco. Al principio no llevaba mamá, porque después en Argentina en el 51 nació mi hermana María Luisa. Ah, tenías otra hermana escondida. La escondida estaba. ¿Tenés una hermana argentina? Tengo una hermana argentina. Bien, claro. Bueno, ¿Y la vida en la escuela entonces fue, o sea, al principio te costó? Me costó la escuela. Dale. ¿Paraste? Dale, después lo hagas. Me costó la escuela en el sentido siempre del castellano, de la gramática. Claro. Y bueno. ¿Y te sentías, como vos me dijiste, que siempre te decían latana, digamos? Sí, desde chiquita la tana y a mis padres los tanos y el tano y el tano y eso no se lo perdoné nunca. Y tano muerto de hambre. ¿En algún lugar? Sí. Ah, mira. Sí. ¿Te acordás, si tenés ganas de contar alguna experiencia? Me acuerdo del barrio, de los tanos. Eran así, estaban etiquetados así. Claro, porque bueno, papá trabajaba en aerolíneas, como ya dije, y encima trabajaba, hacía plomerías, el barrio se estaba haciendo, creciendo. Bueno, entonces apenas pudimos, compramos el terreno enfrente, pudieron. Sí.
Vos estabas respirando. Compraron el terreno de enfrente antes de que naciera mi hermana, así que calcula que llegamos en el 49, en el 51 teníamos la casa grande levantada, y esos eran los tanos muertos de hambre. En 2 años se hicieron la casa propia, que era, digamos, todo el objetivo de los inmigrantes. Faltaba terminar, nos mudamos con una pieza nada más terminada, y después se fue haciendo de a poco y muy de a poco, pero bueno, era una de las casas como la de los italianos. Claro. ¿Y cómo entra tu papá en la línea? Porque digamos que no era... No. Porque ¿Tenía algún contacto? No, hicieron un llamado, que entre paréntesis papá perdió la ciudadanía italiana porque... Te iba a preguntar, justo en la época del peronismo. Claro, en la época lo obligaron a hacerse ciudadano argentino. O sea que tu padre tuvo que ser argentino para entrar a trabajar en Aerolínea. Para entrar a trabajar en Aerolínea. ¿Y él cómo vivió eso? Sí, no, porque vuelvo a decirte, mi casa fue siempre una casa abierta, y desde que nosotros los hijos escuchábamos todo, papá, mira, con un peine y un papelito él tocaba el clarinete y nos hacía seguir, fue una casa alegre, estando mis tíos que también tocaban, entonces tocaban los sábados, y siempre fue abierto. Y entonces por eso posiblemente yo me quedé con todo, porque se hablaba todo y se recordaba mucho todo, y te podés imaginar que se comía italiano. Obvio. Casa asado no se hizo nunca. ¿Mate? Nunca. Mira. Mis padres no tomaron mate. Claro. Entonces, no, papá, pero vos no te olvides que en esa época entrar a un trabajo del Estado era muy importante. Obvio. Sí. Y era un sueldo seguro. Claro. Y jubilación a futuro. Exactamente. Claro. O sea que, ¿te acordás cómo fue el momento cuando tuvo que hacer un trámite, un papel? ¿Cómo fue? Adquirir, digamos, la ciudadanía argentina. No, de eso no me acuerdo, ¿ves? Eso no me acuerdo. Calculo que lo deben haber guiado, pienso yo, el sindicalismo. Claro, sí. Y él, si bien tenía el papel argentino... No, también siempre era el Tano, ¿eh? Sí, en Aerolínea era el Tano. Mirá vos. Sí, porque papá era muy estudioso. Yo me acuerdo que se traía a casa los planos de la hidráulica del avión y los estudiaba y los marcaba, y bueno, y estaba siempre esa competencia del Tano. Claro. Eso ¿Y él aprendió bien a hablar el argentino o se le notaba? No, se le notaba. Otra de las cosas que por eso te digo que no me integraba, porque cuando mamá pobre iba a las reuniones de la escuela, le metía la cravata. Nos hacían los trajecitos para actuar y decían, dele la corbata a la cravata, y vos veías que los demás se reían. Sí. Es muy interesante lo que me estás contando. Pocas entrevistas me lo han dicho, te lo digo en serio. Entonces tu padre cuando llega a la Argentina, digamos, arranca con un trabajo similar al de Italia y después puede entrar en Aerolíneas. ¿Hasta cuándo trabajó? Mi papá trabajó en Aerolínea hasta el 70 y algo. Se jubiló ahí, digamos. Sí. Bien. Y ahora, bueno, contame un poco cómo fue que te viniste para Mar del Plata. Bueno, después ya fui creciendo, hice secundario, terminé los estudios y la escuela, pero fui media vagoneta, no quise seguir mucho, y mi mamá me insistía y dije, no, yo voy a inglés, voy a taquigrafía, voy a mecanografía, voy acá, voy allá. No seguí un estudio. ¿Y empezaste a trabajar en algo? Y empecé a trabajar con el padre Víctor, que era la escuela. Te explico cómo venía la historia. Iba mucho a la iglesia, fui catequista. Ahí en Lomas del Mirador. En Lomas del Mirador, en la iglesia del barrio, diremos. Sí. Y estaba el padre Víctor. Y el padre Víctor tenía amistad con un señor que tenía una textil, Eduardo Boto,
que es Veneto, Sí, me suena. Eduardo Boto. Sí. Tenía una textil muy grande y tomaba menores a trabajar. Y ahí entraste. Y ahí me fui a trabajar. Mirá vos. Yo era con Telsis, que se iba a ir a trabajar y que se iba a ir a trabajar. ¿Y tus padres? Papá estaba enojado, pero mamá no, me decía siempre, no, mamá quería que estudiara, siempre me decía igual estudiar. Bueno, trabajaba y estudiaba, pero ya iba a las academias privadas, cursos privados, no era una... Claro. Sí. O sea, te metiste de lleno a trabajar Me fui a trabajar una empresa textil. a una empresa textil. ¿Estaba por ahí en la zona también? Estaba en la zona que trabajábamos todos los italianos. Ah, mirá vos. Y Eduardo Boto. ¿Cómo se llamaba la empresa? Eduardo Boto. Ah, sí, el nombre de la empresa textil. Textil Eduardo Boto. Hacíamos tela. Nosotros, yo entré a trabajar a las continuas. A nosotros del hilado grueso lo hacíamos al hilado fino. Sí. Era un piojo flaquito, chiquitín. ¿Cuántas horas? 8 horas. 8 horas laburando. 8 horas. Bien. ¿Y después de ese laburo? Y después de ese laburo conocí a mi marido, que él estudiaba, él sí siguió la carrera, pero bueno, también sus padres eran del Véneto. ¿De qué pueblo me has dicho? De San Biagio di Calalta. Provincia de Treviso. Provincia de Treviso. Bien. Él estudiaba, él iba a trabajar porque para pagarse sus estudios, Claro. nos conocimos. ¿En la fábrica también? En la misma fábrica. O sea, eran compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, nos vimos, nos enamoramos y éramos muy jovencitos los dos. Teníamos, cuando volví de Italia, en el 63 volví de Italia, porque estuvimos un mes nada más. Ajá. Y ahí ya conocí a Ángel y nos pusimos de novio y acá estamos. ¿Y te casaste en qué año? Me casé en el 69, porque en el 65 falleció mamá. Ah, esa parte no me habías contado. Sí. Y nos casamos. ¿Y se casaron en el 69 en Buenos Aires? En Lomas del Mirador. En Lomas del Mirador. Siempre en Lomas del ¿Y Mirador. siguieron viviendo ahí hasta cuándo? Seguimos viviendo en casa de mis padres al principio. Sí, estaba papá solo con mi hermana. Nos hicimos en el fondo, nos acomodamos un poquito. Nos casamos. Y tuvimos Marcelo, mi primer hijo, en el 71. Qué gran año, 71. Y después de 7-8 meses, Ángel trabajaba en Chrysler. Ajá. Era capataz general de Chrysler a los 22 años. Wow. Sí. Y sacamos un préstamo, un crédito de caja de ahorro, y nos hicimos nuestra casa. Y nos fuimos a vivir a casa. ¿También en esa zona? No, fuimos a vivir al barrio Marina. ¿Dónde está eso? Está entre Ramos Mejía y Villa Luzuriaga. Ah, bien. Sí, ahí hicimos un chalecito con el crédito. Qué bien. Y se fueron y claro, ya ahí después encargamos al segundo bebé, que fue otro varón, Diego. Bien. ¿En qué año nació Diego? El 73. Claro. Que ya me está cumpliendo el mes que viene 40 años. 240, el nene. El nene. ¿Y ahí vos trabajabas en dónde? No, yo no, después que me... cuando apenas nos casamos, no me maten, entré a trabajar en la agencia consular de Morón. ¿En serio? No sabía tu antepasado. Ah, ¿viste? Mirá vos. Sí. Y cuando quedé embarazada, como Morón, de donde vivíamos, de Lomas Mirador, había que tomar dos colectivos, y yo los embarazos los primeros meses los tenía mal, y tuvimos la mejor idea, genial idea, de dejar el trabajo. Pero mientras tu marido seguía en Chrysler. Sí, él estaba bien, yo como, viste... Sí, digamos, era un momento del... Dejé la agencia consular. Y después ya no la retomaste más porque... No, después ya tuve los chicos, el segundo, y ya me quedé... Sí, en casa. Bien. ¿Y a Mar del Plata cuándo llegas? Bueno, Ángel trabaja en Chrysler, es capataz general, tiene a cargo muchísima gente, porque era la Chrysler. Sí, en los años 70, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí. El problema del país. Claro.
Entonces estábamos a Risquio, ¿sí? y un Risquio grande, compañeros de él que los balearon en la puerta de las casas, porque eso hacían parte de la empresa, eran jerárquicos. Y bueno, le daban clases de cómo volver a casa, y la casa, si vos veías un auto parado te parecía que te estaban vigilando, que no vuelvas siempre por el mismo camino, y con otro compañero decidieron dejar Chrysler y venir a Mar del Plata a poner una roticería. Mira, y sí, a veces son situaciones de la vida que uno tiene que optar, ¿no? ¿Y en qué año fue? Y fue en el 76, 76. Época. 76, sí. Claro. Los chicos eran chiquitos, todavía no habían a la escuela, Claro. sí, iban al jardín, pero no iban a la escuela. Claro. Y íbamos, y qué hacemos y qué no hacemos, y nos vinimos. ¿Y se vinieron para Mar del Plata? Sí, nos vinimos a Mar del Plata. ¿Conocían a alguien acá o...? No, este matrimonio que veníamos juntos. Claro, se vinieron los 4 con los chicos. Con los chicos. ¿Y a qué zona? ¿Acá ya se instalaron o...? No, bueno, ellos tenían departamento, en tanto nos alojamos con ellos, hasta poner la roticería, que pusimos la roticería en San Luis y Belgrano, ¿San Luis? donde estaba Leonardo. Sí. Bueno, el primer local de al lado, que pertenecía también al mismo dueño, ahí pusimos la primera roticería. ¿Y cómo les fue con ese emprendimiento? Con ese emprendimiento, los chicos chiquitos, bueno, siempre sacrificio, y siempre, yo que soy inquieta, siempre en medio, no me podía quedar en casa, y bueno, anduvimos con eso. Muchas horas de trabajo. Claro. Hasta que después, bueno, nos separamos de la sociedad, pusimos una por cuenta nuestra, a la vuelta, sin querer, porque no conocíamos Mar del Plata. Bien, trabajamos muy bien, y ahí nos fuimos haciendo de amigos, y gente que nos apreciaba mucho por el trabajo que veía. Familiar, exactamente. ¿Y los chicos a qué colegio los mandaron? Bueno, los chicos ya estábamos instalados ahí, alquilamos un departamento ya por cuenta nuestra, sí. Fueron a la número 6. Porque los tenía cerquita del local. Claro. Porque del departamento los cargábamos y los llevábamos, y después había que llevarlo a la escuela al mediodía, y después volvíamos a casa a las 12 de la noche. Sí, pero bueno, una vida de sacrificio. Pero siempre de trabajo. Siempre de trabajo, exactamente. Lo pueden contar y están muy satisfechos. Sí, por supuesto. Bueno, en ese interín teníamos 32 años los dos. Estábamos muy cansados después del 78, 79. Creo que en el 80, 82 vendimos el Fondo de Comercio, y Ángel entró a una empresa de autopartes aquí en Juan B. Justo, que ahora no me viene el nombre, y trabajó muchos años ahí. Ahí ya se estableció. Hasta que nos dio el ataque. Bueno, ahora me contás la vuelta. Entonces, a Italia volviste en el 63, 3. Adolescente con tu padre, o sea, tus impresiones fueron de que, a ver si resumiéndolo, que no, como que nunca te habías ido de ahí. No, sí, conocía los nombres de las tías, bueno. Claro. Bien. ¿Y de ahí nunca más volviste hasta? Hasta el 93, 30 años después. 93. Esa foto es. Bien. ¿Y por qué se les da por ir en el 93? No, en el 93 voy como acompañante de grupo de los ancianos por la región Lazio. Bien. Me eligieron como acompañante de grupo. Fuiste con un grupo. Y fui con un grupo de la Argentina. Yo ya después empecé a entrar. ¿Ya estabas ahí en alguna asociación? Claro, ya estaba en la primera que se fundó en Mar del Plata. ¿En qué año se fundó esta? En el 98, 12 de octubre del 1998. Fui fundadora, me llamaron para hacer parte de la fundación, porque yo soy nacida ahí, y bueno, y ya... ¿88 o 90?
98. Ah, 98. En el 98. Ah. Se fundó en el En el 93 vas a Italia ya relacionado. Perdón. En el 89. Ahora sí, 89. 89, perdón. ¿Cómo se llamaba la asociación? Centro Laziale Marplatense. Está bien, perfecto. Fundada por mí, Renato, Barbaresi, el hermano Usai, éramos muy pocos nativos. Moyati, sí, con Moyati, Colarietti, había una señora de Villa Gesell, el Rey Adela, bueno, fundamos. La fundamos. Porque en realidad en Mar del Plata no hay muchos glaciares. No hay muchos glaciales en Mar del Plata. Claro. Y aparte que el Lacio es un poco especial para estas cosas, son muy dispersos, o son romanos o son de provincia como Rieti, pero hay 3 de Rieti, 2 de Latina, está muy disperso, entonces no se unían tanto. Y bueno, llevamos la asociación adelante, está muy bien encaminada. Y ahí estuviste hasta el año 98, me dijiste que te fuiste a Italia, ¿no? A vivir. ¿En qué año te fuiste a Italia a vivir? En el 98 me fui. Por eso fue el error. 98 me fui a Italia. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que si las cosas acá empezaban a decaer, Ángel, habíamos puesto siempre trabajando en la empresa, pero habíamos puesto una agencia inmobiliaria. Pero no resultaba y los chicos eran grandes, gracias a Dios le pagamos sus estudios, pero bueno, no podíamos ser carga de los hijos. Claro. Y ya estando dentro del asociacionismo, había algunas leyes que ellos allá te podían acoger, darte pedir, sí, te encaminaban, te ayudaban. Claro. En el 93 fuimos, Ángel me decía, nos vamos a quedar, ¿por qué no nos quedamos? Pero los chicos eran adolescentes, no. En el 95 volvimos a ir por cuenta nuestra y tratamos de quedarnos. Nos quedamos 6 meses y la región Lazio no nos ofrecía ¿Se fueron al Lazio? Nos fuimos al Lazio. No nos ofrecía sabes que el Lazio mano de obra es poco, es todo más bien. Bueno, no, me decían, no, que vas a venir acá. Ellos siempre estaban en crisis toda la vida, porque también hay que decir eso. No, si acá hay crisis, y nosotros le decíamos, si ustedes vieran la nuestra. Y bueno, estuvimos 6 meses y le digo a Ángel, mira, los chicos allá solos, esto no, ganamos por un lado, estamos perdiendo por otro, a pesar de que los chicos se arreglaban bien, eran bastante grandes los dos. Marcelo ya se había recién casado, bueno, y nos volvimos. Y a los 2 o 3 años tuvimos que volver. ¿Y se fueron a? Entonces, conociendo el tema, me dice Ángel, ¿por qué no escribís a Treviso, a mi región? Por parte de él escribo a la Regione Veneto, enseguida me contestaron, Ángel tenía oficio porque es técnico mecánico, es técnico mecánico especializado y hacía falta. Bueno, te puedo decir que a los 15, 20 días me contestan la carta, ya nos daban trabajo. Y bueno, y fuimos Ángel y yo, esperando que por ahí los chicos tenían ganas de irse para allá. El mayor sí. ¿Fue para allá? No, los dos vinieron de visita, porque yo lo primero que hice cuando junté los primeros pesos quería que ellos vinieran a ver cómo estábamos y dónde estábamos. Marcelo se quiso siempre ir a Italia. Siempre. ¿Marcelo qué terminó estudiando? Marcelo es bachiller. Bachiller, bien. Los dos son bachiller. Bien. Pero ya estaba casado, era toda una movida muy... ya subentrando otro... En cambio, Diego ya
Ya, sí le gustaba venir a pasear, pero no a quedarse. No a vivir. Y cuando llegan allá, ¿cómo fueron? O sea, ¿se sintieron bien? ¿Se sintieron medios, como lo que sentiste cuando llegaste acá? ¿Cómo fue todo eso? De todos modos, fuimos porque también, no te olvides que yo tengo una carrelata de parientes. Claro. Mal que mal, algo tenía un apoyo. Sí. Ángel también tiene muchos parientes en Italia, ya más mayores, claro, porque, claro, mis suegros vinieron en el 19. Es de la inmigración de las primeras. Claro. Entonces, bueno, los parientes sí, ya también los conocíamos de los viajes de visita, pero bueno, nos arreglamos solitos. Bien. Tuvimos la suerte de que, ¿lo cuento también? Sí, lo que vos quieras contar. Nos llaman y nos dicen que el trabajo ya está. Qué bien. Ángel entró a trabajar a la Cividac. Es una empresa que hace esos contenedores de petróleo. Primero empezaron con lo de los vinos, era una empresa de trabajo especializado, no es que entraba cualquiera. El síndaco del común en ese momento era el doctor Pin. ¿A qué lugar fueron de Treviso? ¿A Treviso? No, a San Biagio. Bien. Ellos nos ofrecían trabajo inmediato, pero no tenían vivienda para darnos. Los parientes tenían 2 o 3 días, 4, una semana, pero viste que hoy yo los entiendo, Porque vos decís, voy, pero después yo me arreglo. Ellos no sabían. En ese interín que vamos, que no vamos, que si vamos, que sí, que el pariente dijo, bueno, ven y quédate, pero después vemos, sale de un poquito lo que te comentaba antes. Nos llama el asistente social y dice, señores, acá vino una persona pidiendo gente responsable para cuidar a un anciano. Que en esa época empezaba el boom de cuidar a los ancianos. Autosuficiente, nosotros les damos casa, comida, no tienen que gastar nada, y un pequeño sueldo. Entonces, Ángel decía no, que no, ¿cómo vamos a hacer? Dijimos, bueno, probamos, por lo menos para salir del paso. Que era en Ponte di Piave, en el pueblito de al lado. Que conocíamos también porque una de las primas en un viaje que fuimos nos llevó a conocer que vivía su hija y fuimos a Ponte di Piave y entonces dijimos que sí, que conocíamos, que sí que íbamos a ir, que aceptábamos. Pero siempre y cuando Ángel pudiera ir a trabajar afuera, que no era estar ahí en la casa, porque el plato de comida no faltó nunca, si vamos al caso. Solamente que teníamos 50 años, 51, y el tema era que aquí no se podía aportar la jubilación, y entonces te quedabas varado en la nada. Bueno, y así. Y entraron y bueno, Ángel fue a trabajar y vos te quedaste. Exacto, hicimos los trámites, preparamos toda la documentación. ¿Vos ciudadanía y él tenía ciudadanía italiana? Sí, mis hijos también tienen. Fue una de las primeras que se hizo acá. Entramos como nada, exacto, sin ningún problema. A los 2 o 3 días de haber llegado, ya nos instalamos en la casa y ya ahí empezaron a hacer los trámites para servicio médico, para Ángel y todo eso, y yo creo que a los 15 días ya estaba trabajando. Y ahí en Italia, en estos 12 años me dijiste que estuviste, ¿hiciste alguna actividad asociativa? Porque acá tenías costumbre, digamos, ¿qué pasó allá? Acá tenía costumbre. No, tuvimos ganas, porque nos juntamos con unos cuantos argentinos. Mira qué cosa. Sí, con Argentina. Con Argentina. Bien. A pesar que tengo que decir que a nosotros, tanto a mí como a Ángel, la gente del lugar donde fuimos
nos acogió, recibió bien. como nosotros pasábamos las Navidades con la gente vecina. Primero nos estudiaron, Sí, ¿no? Primero nos estudiaron, pero como los dos éramos trabajadores, los dos cumplíamos, los dos éramos correctos, que la basura se saca a tal hora. Sí, Después del estudio, seguían las normas, digamos. sí, que la norma se aceptaba, que eras, que ibas a trabajar todos los días, que, Claro. bueno, ahí, y la gente de la casa donde fuimos a cuidar al anciano, terminamos siendo amigos. Claro. Amigos, Como familia, casi. éramos, sí, Claro, nosotros claro. pasábamos una Navidad con uno de los vecinos y una Navidad O sea con que ellos. se sintieron dentro de todo Sí. contenidos. Sí, sí, nos ayudaron en todo sentido, en Claro. todo sentido. Claro. ¿Y por qué deciden volver? Y por los hijos. Eh. Y los nietos. Claro, ya tenían nietos. Ahí, ¿Cuántos nietos tenés? tengo 3 nietos. ¿De los dos varones o No, de uno solo. De uno solo. Tengo una nena que nació en el 2000. Claro, no la vi. En el 2000, claro, y era venir cada año y medio, cada 2 años, venir a ver los hijos y los nietos. Venían a menudo, venían seguido a la Argentina. Y bueno, ya que ella... ella... Un mes y se iban. Un mes y nos iba. Pero no es lo mismo. No, porque cuando me iba, estaba después 3 o 4 meses mal, y a pesar de que tenemos internet, está más fácil, aprendí a usar la computadora y aprendí, no soy nada, pero gracias a eso, Claro. para poder comunicarnos con los Claro. hijos, pero no nos alcanzaba. Y no. ¿Y cuándo llegan entonces acá? Bueno, Ángel llega a juntar Claro, el tema jubilatorio. Tuvimos que hacer los 12 años para que Italia pudiera mandar el dinero si salías del país. Claro, sí, es todo un tema de trámite. Todo un tema de trámite, hizo el convenio internacional, terminamos el convenio Se volvieron. y dije hasta acá llegamos. ¿Y la casa la habían vendido o no? No, la casa quedaron los chicos. O sea que, digamos, cuando volvieron a casa. Volvimos a casa. No hubo ningún problema en ese sentido. Ya jubilado. No, yo no estoy jubilado. No, él. Él está jubilado. Claro, bueno, él fue el que más. Claro, junto con nosotros. Bueno, Claro. que ahora están en la casa de jubilaciones tratando de ver que... Con todos los temas que están dando vueltas. Bueno, y 2 preguntitas más. ¿Continuaste con las tradiciones de, bueno, si bien vos me dijiste de chica, en tu casa era el dialecto, las comidas, imagino que serían las comidas Sigo. típicas. ¿Las seguís? Las ¿Con sigo. tus hijos y tus nietos? Las seguimos, sí. Mis hijos, si bien ahora ya se mezclaron, porque también comemos asado, Claro. comemos churrasco, Sí, claro. pero sí. ¿Y a ver, qué te acordás? ¿Qué es lo que más te gusta de comida que has mantenido? Bueno, por ejemplo, la mazarpasta no es que porque sea italiano, pero yo tengo Diego, que es el más chico, que no te come fideo de paquete. Sí, casos, mi marido que se conoció. Tiene que comer fideo de la mamá, de que cocinó, la pasta hecha en casa, el tuco hecho como lo hacemos Hacen la salsa de tomate. Hago la salsa de tomate, hago las berenjenas de toda la vida, las sigo haciendo, le frappe y crostui. Claro, la parte veneta, pero le frappe, sí, ahora hago polenta con pollo. Claro, bien, o sea, tienen un poco de lado. El risotto, porque ahora tengo un poco veneto también, Claro, porque estuviste viviendo tanto tiempo ahí que adquiriste. el arroz en la olla y no en el horno. Claro. ¿Y el pasta rellena que tienen alguna típica así que...? No, el Lazio no tira. No. ¿Y a tus hijos les has transmitido algo de dialecto o italiano? Mis hijos entienden todo. Bien. Empezaron a ir a la Dante, después que dejaron, y después porque viste que están en la época del noviazgo y después del casamiento, y no son de origen italiano las esposas, y se fue. Pero vos fíjate que están conmigo de toda la vida en la asociación. La asociación no están ellos y la defienden, y cuando no estuvimos la sacaron adelante, ayudaron a Renato.
sí, sí, sí. Y bueno, y ahora en las fiestas están siempre en primer plano. Me retan cuando me hago mala sangre y me ayudan a entender el cambio de antes a ahora. Claro, claro. Me ayudan a entenderlo, Claro. porque las cosas son diferentes. Claro, sí, 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 sí. O sea que se sienten un poco... Sí, 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 en todo sentido. Yo, por ejemplo, cuando las chicas, las esposas se ríen porque digo, mis niños, mis nenes. Claro, vos les hablas algunas palabras todavía. Sí, 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 sí. Bueno, eso, pero te entienden todo. Está bien, está bien. Sí, sí, entiendo. ¿Te acordás de alguna fiesta que se hiciera regional, digamos, cuando vos vivías allá en Lomas del Mirador, entre esos paisanos que había, o eran más fiestas de origen italiano? Vos me decís si fiestas... Cuando era chiquita. Cuando era chiquita... ¿Algún santo o alguna Sí, fiesta? mira, con el padre Víctor... Ah, claro. ¿Era italiano no? Sí, era italiano, era del norte. Ajá. ¿Qué congregación era? Marianas, no éramos marianos. Mi papá organizó una procesión con misa y todo en la calle, con fuegos artificiales, bien italiano, con repartir caramelos, que me acuerdo, fuimos a todos los vecinos a pedir colaboración. Se hizo la procesión, se repartieron caramelos, se hicieron unos fuegos artificiales. ¿En ocasión de, te acordás? No, vos sabés que no, pero seguramente alguna ocasión, que fue una de las primeras procesiones que se hizo así masivo, ¿no? Masiva, cíclico, que no era algo muy normal, digamos, sí, para la época. Sí, que no era muy normal para la época. Bien, y la última preguntita, algo ya me dijiste. ¿Cómo te sentís vos? Más, si bien viniste los 3 años, pero bueno, ¿más italiana o más argentina? Mirá, ida y vuelta, toda tu vida. Sí, esta ida y vuelta, si bien antes siempre de chica, fui italiana, sí. Siempre fui italiana, así lo digo, siempre. Todo esto de la asociación, y que me llevó a profundizar, a conocer cosas que yo no sabía, a ver otras realidades, otras costumbres, me afirmó más en ser italiana. No reniego del país porque tengo hijos argentinos y marido argentino. Claro, porque marido también es argentino. Pero vos sabés que una cosa muy, muy triste te pasa adentro. Ajá. Si estás allá, querés estar acá. Claro. ¿Y si estás acá? Estoy acá y quiero estar allá. Y se vive con eso. Y se vive con eso. Bueno, gracias. Nada, a ustedes. Gracias. Perdón, tenés que terminar yo. No importa, todo llora cuando uno se entiende, sobre todo lo preocupa No, pero es verdad. Pero vos es no soy de aquí ni soy de allá. Bueno, eso es, me pusieron 2 patrias, 2 banderas. Estás allá y querés estar acá, porque yo mi vida fue esta. En una entrevista un señor, no filmada, una vez que yo hacía con grabador, que lamentablemente no nos podía filmar las caras, los gestos, que es fabuloso verlo. Y un señor me dice, yo soy como una planta, dice, que me transportaron. Entonces dice, la planta en tierra nueva crece, porque la riega. Bueno, eso mira, lo había pensado, porque a mí, en definitiva, tampoco lo decidí. Me trajeron. Claro. Y yo ahora, por ejemplo, ¿Viajaste bien? Bueno, hace 2 años y pico estamos acá y nos fuimos. ¿Y sí? Nos fuimos, porque lo necesito. Claro. Pero después yo siempre digo, voy a tomar un poco de teta de mama, porque es tocar... Mira, si vos vieras las fotos que yo tengo de 2 meses atrás en Italia... ¿No subiste algunas al Facebook? Sí, pero no quiero subir todas, porque viste todo nunca sabés dónde van a terminar. Tanto Ángel como yo estamos cambiados. Mira.
Yo no sé por qué, si es Y es tu respirar. bienestar adentro, porque... Es una cosa pero muy individual, ¿viste? Algo muy de sentimiento. Yo te soy sincera, yo siempre fui italiana, Sí, sí. siempre.